The indictment accuses OTF Vani of having access to the OTF credit cards, and he booked the flights for the killers of Quando Rondo's cousin Lil Pop. He booked their flights to California. He booked their hotels. He booked the rental cars they was gonna use. This is happening. He also unfollowed Lil Durk on Instagram, so read into that as you may. However you want to read into it as you may. Now, being accused of a snitch for most street dudes will be the worst news they will receive. Believe this, okay? This story has been going absolutely crazy for the past day or so, and as a King Von expert myself, we're just going to have to get to the bottom of it together, okay? So there's been a whole bunch of things that have been going down, and let's just get straight in. ¿Qué pasaría si el último clip que creíste ver de King Von fuera solo el titular? El mundo quedó atónito por un video viral que parecía capturar los momentos finales de la leyenda de Chicago, el que sellaría su historia en los anales del hip hop. Pero a medida que las imágenes se difundieron, dejaron más preguntas que respuestas. ¿Y si la narrativa que nos dieron era solo la mitad de la verdad? Esta noche, corremos el telón. Nos sumergimos en la noche que terminó con la vida de King Von, la altercación afuera del Monaco Oca Lounge, el tiroteo que lo reclamó, y la versión oficial que rápidamente cerró el caso. Sin embargo, lo que hemos descubierto son tomas nunca antes vistas, crudas, sin filtro, que pintan un cuadro diferente. Esto no es solo otro tributo. Es evidencia que intentaron enterrar, un vistazo a las últimas horas de una fuerza lírica cuyas palabras aún resuenan en las calles. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber, y presencia la historia no contada que podría cambiar todo sobre la última resistencia de la leyenda. El aire nocturno afuera del Monaco Oca Lounge estaba cargado de calor y anticipación, el tipo de zumbido que precede a un enfrentamiento en una ciudad que nunca duerme. Un estacionamiento lleno de hombres con ropa elegante, sus voces elevándose en un murmullo bajo y tenso. King Von, nacido Daven Bennett, estaba con su grupo, un círculo pequeño pero feroz que se había convertido en símbolo para quienes sabían que las calles de Chicago eran una entidad viva y palpitante. De repente, un grupo de hombres se acercó. Las palabras se convirtieron en una discusión que chisporroteaba como estática en una radio. Lo que comenzó como un debate acalorado estalló en disparos, resonando contra el vidrio y el concreto que los rodeaba. Las sirenas de la policía aullaban a lo lejos, una luz azul parpadeando contra la noche. La pelea pareció terminar casi tan rápido como comenzó, los cuerpos colapsando, el caso cerrado a los ojos de la multitud. Pero bajo esa superficie, la narrativa que inundó los titulares era una fracción de una verdad que aún esperaba ser descubierta. Durante años, la historia de King Von se había contado en versos y titulares, cada letra pint sin embargo, detrás de esos gráficos y reconocimientos, las calles de Chicago y la amenaza constante de violencia eran las fuerzas impulsoras que alimentaban su música. Aquellos primeros años no se trataban solo de la música, se trataban de navegar una realidad que dejó una profunda cicatriz en cada generación anterior. Cuando ocurrió el incidente en el Monaco Oca Lounge, el mundo recibió una imagen rota e incompleta. Los testimonios de los testigos eran fragmentados, los informes policiales vagos, y la narrativa que dominaba los titulares parecía pasar por alto la complejidad del evento. Se informó que King Von había sido disparado, y la noticia envió ondas de choque a través de su base de fanáticos y la comunidad musical en general. La crudeza de la situación era innegable, pero faltaba un registro visual completo e imparcial, una ausencia que muchos sentían hacía que la historia pareciera un rompecabezas sin terminar. La aparición de nuevas grabaciones a finales de 2020, que supuestamente capturaban los momentos previos a la altercación, encendió una nueva ola de especulación y escrutinio. Este material, si era auténtico, podría ofrecer una ventana directa a las últimas horas de King Von. Podría revelar su actitud, la tensión entre los grupos, y quizás incluso la secuencia de acciones que llevaron a la tragedia. En una era donde la manipulación digital puede distorsionar la realidad, la autenticidad de este video debía ser examinada cuidadosamente. Sin embargo, si resistía la verificación, se convertiría en una pieza crucial de evidencia. Podría corroborar o contradecir los relatos existentes, proporcionando una comprensión más matizada de la noche que terminó con la vida de King Von. Al ofrecer contexto, podría resaltar motivos, revelar la presencia de otros actores clave, o aclarar la naturaleza caótica del encuentro. De alguna manera, transformaría la narrativa de titulares sensacionalistas a una de claridad factual. Las propias palabras de King Von, a menudo pronunciadas con una escalofriante franqueza, eran una lente a través de la cual entender el mundo que habitaba. Hablaba con sinceridad sobre las realidades de la vida en la calle, la amenaza siempre presente de la violencia y la importancia de la lealtad. La lealtad lo es todo. Si no eres leal, no tienes a nadie, solía decir, el peso de esas palabras resonando su conflicto interno, un deseo de un futuro mejor enfrentado a las realidades arraigadas de su pasado,
añadía capas a su personalidad y a su música. Estas imágenes, por lo tanto, serían aún más significativas cuando se vieran a través del prisma de esos temas, ofreciendo una confirmación visual de las tensiones alrededor de las cuales él solía envolver sus narrativas. Tras la muerte de King Von, el dolor y los homenajes se derramaron desde todos los rincones de la industria. Músicos y fanáticos por igual rindieron homenaje al talento que había sido truncado trágicamente. Los lanzamientos póstumos continuaron resonando, solidificando su legado. Sin embargo, los procedimientos legales siguieron siendo complejos y prolongados, con arrestos y cargos que se extendieron durante meses y años. La familia, los amigos y los fanáticos sentían una urgencia constante por justicia, una necesidad de aportar claridad a la historia caótica que se había desarrollado. Nuevas pruebas, como la supuesta última grabación, podrían tener implicaciones para los procedimientos legales en curso. Pero cualquier especulación sobre las imágenes debía ser moderada por la presunción de inocencia y el debido proceso. Los comentarios públicos, comprensiblemente intensos dada la naturaleza de alto perfil del caso, no podían perjudicar el proceso judicial. El diseño del sistema legal para establecer hechos y determinar culpabilidad o inocencia basado en las pruebas presentadas en el tribunal debía permanecer como lo más importante. Las implicaciones éticas de publicar y ver material tan sensible eran, y siguen siendo, profundas. Para quienes estaban más cerca del fallecido, la difusión de imágenes que potencialmente podían ser inflamatorias o profundamente dolorosas era un equilibrio delicado entre el deseo de verdad y la necesidad de respeto. En la era digital, donde el contenido se difunde a la velocidad de un clic, las plataformas y los individuos tenían la responsabilidad de considerar el impacto de compartir dicho material. La búsqueda de información y comprensión, aunque natural, debe coexistir con el respeto por la privacidad y las investigaciones en curso. La autenticidad, el contenido y el contexto de estas imágenes determinarían finalmente su importancia. Si resultaban genuinas, serían una herramienta poderosa para los investigadores y una experiencia visceral para el público, permitiendo una conexión más directa con los eventos de esa noche. Ver a King Von en sus últimos momentos podría evocar emociones que van más allá de lo racional y tocar la humanidad que nos une a todos. En lo su música siguió viva, sus pistas inéditas encontrando póstumamente su camino hacia los oídos de los oyentes, consolidando un legado que parecía trascender la tragedia. Sin embargo, los procedimientos legales, con arrestos y audiencias complejas, seguían siendo una espina en la comunidad. La búsqueda de justicia, tanto para la familia de King Von como para aquellos que podrían haber estado implicados, seguía siendo una preocupación significativa. Las nuevas grabaciones, si se verificaban, podrían cambiar la percepción del incidente, posiblemente reformulando la narrativa de maneras que podrían influir en los resultados legales y en la comprensión pública. Podrían aportar claridad sobre ambigüedades, resolver relatos contradictorios y ofrecer una cronología más clara de los eventos que llevaron al tiroteo. Para los investigadores, podría proporcionar pruebas que apoyaran o contradijeran las teorías existentes. One of the things that caught my eye in their response, opposing Lil Durk's motion to dismiss. Para el público, podría ofrecer una conexión visceral y directa con una noche que ya se había convertido en una historia mítica. Las consideraciones éticas en torno a la publicación y visualización de dicho material no eran triviales. Las preocupaciones sobre la privacidad, el potencial de contenido inflamatorio y la responsabilidad de individuos y plataformas en la era digital pesaban mucho. El deseo de información y comprensión es natural, pero debe equilibrarse con el respeto por los fallecidos y los involucrados. La difusión de material sensible conllevaba una responsabilidad inherente, una responsabilidad de evitar prejuicios, de asegurar la integridad de las investigaciones en curso y de honrar la humanidad de todas las partes. El equilibrio entre la transparencia y el respeto era delicado. La importancia de estas grabaciones dependería en última instancia de su autenticidad, el contenido que revelaran y el contexto en el que fueran vistas. Tenían el potencial de transformar nuestra comprensión de este trágico evento, de aportar nuevas perspectivas sobre las circunstancias y los factores subyacentes que contribuyeron a la violencia. A medida que los detalles sobre las grabaciones continuaban saliendo a la luz, quedaba claro que una perspectiva equilibrada y crítica era esencial. Confiar en fuentes verificadas, evitar la especulación y mantener un enfoque responsable eran claves para asegurar una comprensión informada. La búsqueda de la verdad y la justicia en el caso de King Von persistía, y este nuevo material representaba un avance significativo. El mundo observaba, esperando ver qué revelaría esta nueva evidencia, con la esperanza de que la pieza final del rompecabezas pudiera finalmente aportar claridad, honrar el legado y quizás, de alguna manera, traer una medida de justicia a aquellos que habían perdido una voz tan poderosa y tan profundamente conectada con las calles que lo definieron. Internet nunca descansa, y cuando aparece un nuevo clip, crudo, sin editar y enmarcado por un momento que debería haber permanecido privado,
el mundo reacciona en oleadas. Este último video muestra a King Von en movimiento, un fragmento de una noche que ya se ha convertido en mito, pero la crudeza de la grabación le da al mito un nuevo peso. El clip apareció primero en una plataforma donde el contenido viaja más rápido de lo que cualquier ley puede seguir. Su perspectiva granulada y temblorosa parece casi la captura de un teléfono de un espectador, pero la composición revela un rincón de la escena que muchos espectadores nunca han visto. En el primer cuadro, la cámara se mueve hacia la izquierda para captar a un grupo de hombres, Von y dos amigos cercanos, de pie cerca de la salida de un estacionamiento, con armas desenfundadas. La tensión es palpable. Se escuchan voces, gritos, maldiciones, algunas referencias punzantes a bandas rivales. El zumbido de fondo de un vehículo que se acerca se vuelve más fuerte, las sirenas se cortan abruptamente cuando la grabación termina de golpe con el sonido de un disparo. Debido a la naturaleza caótica de la escena, muchos usuarios de Internet han intentado diseccionar cada segundo, creyendo que la cámara lenta se revela una verdad oculta en la prisa original. Algunos han sugerido que una sola bala disparada por una persona llamada Tim es visible en el cuadro, señalando una traición premeditada. Otros, citando una fuente diferente, argumentan que la respuesta policial fue el catalizador que convirtió la noche en una confrontación mortal. Sin una declaración oficial de las fuerzas del orden o del forense, la narrativa se ve obligada a equilibrarse entre la especulación y la evidencia. Una de las primeras voces en comentar sobre el clip es Troplo Ross, el productor que afirma haber conseguido el archivo original a través de una fuente no identificada. En su entrevista, habla sobre la autenticidad cruda de la vida de Von y la necesidad de compartir la grabación, no por el gerente, receloso de la exposición pública, instó a manejar el contenido con cuidado. La decisión de publicar el clip, por lo tanto, no fue espontánea, implicó una evaluación calculada del posible impacto en el legado del artista y en las familias afectadas. El panorama legal es un hilo que atraviesa la conversación. Los informes policiales y las investigaciones preliminares ya habían sugerido un intercambio de disparos, un hombre que pudo haber disparado a los oficiales, una posible alegación de defensa propia y la posterior retirada de un tercero. Ahora, con imágenes que parecen capturar a Von en el calor del momento, el Tribunal de la Opinión Pública tiene una pieza de evidencia casi tangible. Si el clip se autentifica, los fiscales podrían reevaluar sus posiciones, los abogados defensores podrían apoyarse las imágenes para argumentar que Von no era una amenaza, sino una víctima. La posibilidad de una acusación federal contra Lil Durk y su discográfica añade otra capa. ¿Qué dice la evidencia sobre la supuesta rivalidad entre F y NBA Young Boys 4KT? ¿Cómo se traducen los temas de confrontación y los insultos públicos en violencia real? El clip podría convertirse en el punto de apoyo para una nueva narrativa que enmarque a Von no solo como víctima de un conflicto callejero, sino potencialmente como víctima de una hostilidad orquestada. La resonancia emocional no puede ser subestimada. Los fanáticos, que ya lamentan la pérdida de un narrador de 26 años, ahora enfrentan una paradoja: ver los últimos momentos de una vida que parecía tan vívida. Recuerdo estar en el hospital, solo escuchando las sirenas y el caos. Se sentía como una historia que siempre se había contado, ahora la estamos viendo desarrollarse, dijo una voz capturada en una entrevista aparte. La sensación de que el clip es crudo, sin guión y lleno de los sonidos ambientales de un paisaje urbano es poderosa. Los espectadores casi pueden saborear el sabor metálico del miedo en el aire, el latido acelerado que coincide con la velocidad de los fotogramas. El clip, sin embargo, también nos recuerda la delgada línea entre el entretenimiento y la explotación. ¿Hasta dónde es demasiado cuando un espacio público se convierte en escenario de una muerte que pudo haber sido filmada sin saberlo? La conversación que sigue debe avanzar con cautela. Volviendo al impacto cultural más amplio, el clip subraya el poder. Cada nueva canción, seleccionada y lanzada, se siente como una continuación de la voz de Von, un testimonio de la autenticidad cruda que los fanáticos valoran. Sin embargo, la estrategia de lanzamiento no se trata solo de mantener la música en circulación. Es un acto deliberado de preservación del legado que honra su visión mientras mantiene viva la conversación sobre su vida y muerte. Este nuevo clip también obliga a reflexionar sobre el conflicto entre los sellos discográficos, especialmente los cargos federales que ahora pesan sobre Lil Durk. La narrativa de una disputa que pasa de canciones de enfrentamiento a altercados físicos ya no es una nota al pie, es una advertencia. La demanda pública de una respuesta definitiva alimenta un ecosistema de especulación. Hemos visto surgir teorías que van desde la traición premeditada dentro del círculo íntimo de Von hasta afirmaciones de participación policial. Una teoría, sugerida por un usuario en línea, sostiene que un oficial de policía saltó y comenzó a disparar a dos hombres en el clip, lo que llevó a la reacción fatal en cadena. Otra teoría plantea que la muerte fue orquestada por un rival, con una bala disparada desde una posición oculta. Estas narrativas, aunque no comprobadas, prosperan en comunidades en línea.
reflejan un escepticismo más profundo hacia los relatos oficiales y una necesidad de comprensión más clara. El clip también pone de relieve los problemas sistémicos que afectan a ciertos segmentos de la cultura musical. La violencia que cobra la vida de narradores como Bon no es simplemente un incidente aislado, refleja estructuras sociales más amplias que perpetúan el conflicto. Desde los primeros días del encarcelamiento de Bon hasta su ascenso como artista principal, su trayectoria es una narrativa de redención marcada por la tragedia. El clip, en su crudeza, es un recordatorio de que el entorno que habitaba Bon seguía siendo hostil. La pregunta persiste: ¿cómo puede la industria cambiar para proteger a su talento de quedar atrapado en un ciclo de represalias? If you listen to Lil Durk's music, if you listen to Lil Durk's admissions, man, listen. El clip, con su potencial para iluminar la mecánica de la noche, podría convertirse en un catalizador para discusiones sobre reformas sistémicas. Emocionalmente, las familias de los involucrados enfrentan una carga renovada. Las imágenes se comparten a una velocidad que supera el proceso de duelo. La publicación de material tan sensible en una plataforma global genera responsabilidades para quienes lo difunden. Si bien la difusión viral del clip subraya el poder de la diseminación digital, una sola carga puede alcanzar a millones antes de que una agencia de verificación de hechos pueda confirmar la autenticidad. Las plataformas deben enfrentarse a esta realidad, asegurando que la propagación de contenido no se convierta en un acto de explotación. Esta es una cuestión social más amplia, una que se encuentra en la intersección de la privacidad, la seguridad pública y la prensa. Más allá de las consecuencias legales y emocionales inmediatas, el clip tiene el potencial de moldear el legado de King Von. Él fue una voz joven que capturó la complejidad de la supervivencia, la lealtad y la paradoja de ser un narrador que vivió las historias que cantaba. Las últimas imágenes lo muestran bajo una luz diferente, quizás revelando un momento desprevenido, una mirada fugaz, una risa a medias, un gesto que podría haber sido malinterpretado por quienes lo vieron como una señal de amenaza. Comprender el contexto de ese momento, qué estaba mirando, qué estaba haciendo, puede cambiar la manera en que los fanáticos y críticos lo perciben. ¿Parecía tranquilo o nervioso? ¿Sostenía un arma? Estas preguntas son centrales para la narrativa. A medida que la historia se desarrolla, el clip también impulsa una reevaluación del papel de los medios. Cuando el clip apareció por primera vez, muchos comentaristas expresaron preocupación por la posibilidad de una mala interpretación. Algunos creían que el video había sido montado, o que la imagen fue editada para presentar una narrativa particular. Sin embargo, el hecho de que las imágenes muestran el cuadro exacto donde se ve a un oficial de policía disparando un tiro, y las reacciones posteriores, proporciona un ancla visual concreta que no puede ser ignorada. Los espectadores que han pasado horas desplazándose por teorías ahora tienen un punto de referencia tangible para validar o desafiar sus especulaciones. La autenticidad del clip ha sido examinada por expertos, quienes observan la iluminación, la fidelidad del audio y los ángulos de la cámara para verificar si las imágenes fueron capturadas realmente por un transeúnte o si han sido alteradas. En el análisis realizado por Troplo Ross, un productor reconocido con experiencia en análisis forense de video, la conclusión fue que la crudeza del clip se alinea con la salida estándar de una cámara de seguridad, baja resolución, cuadros intermitentes. Sus argumentos, a menudo basados en la reproducción en cámara lenta, sugieren que un solo disparo de un individuo desconocido podría ser la causa. Estas teorías encuentran resonancia en las comunidades en línea, ilustrando aún más el hambre del público por respuestas. Cuando se compartió el clip, una avalancha de comentarios inundó Internet. Algunos canales se centraron en el debate sobre la autenticidad, otros se desplazaron hacia las implicaciones legales. Si la grabación pudiera ser admitida en un tribunal, serviría como testigo clave. Pero incluso si el clip se considera admisible, ¿cómo afecta esto la postura de la Fiscalía sobre la alegación de defensa propia? La defensa probablemente argumentaría que la grabación muestra a Bon en un estado de miedo y no de agresión, apoyando así su argumento de ser una víctima en lugar de una amenaza. Por otro lado, los fiscales podrían destacar que Bon estaba presente en un entorno altamente volátil y había sacado un arma, lo que genera preocupaciones sobre la posibilidad de un ataque preventivo. El clip se convierte así en un punto crucial en la narrativa que equilibra el hecho con la percepción del público. Además, el clip sirve como un recordatorio contundente del costo humano de la disputa entre los sellos discográficos. La rivalidad que comenzó con unas pocas líneas en una canción y escaló hasta una muerte violenta ahora tiene un ancla visual explícita. Los espectadores pueden ver cómo las dos partes, F y NBA Young Boys 4KT, no solo estaban intercambiando palabras sino potencialmente planeando represalias. El clip muestra cómo la narrativa de la disputa trascendió el ámbito de la música y entró en la vida real, trayendo una consecuencia irreversible. El clip podría motivar a las agencias de aplicación de la ley a revisar sus estrategias de investigación cuando se trata de conflictos en la industria musical.
La conversación cultural ahora se ha centrado en la importancia de proteger a los artistas de la misma violencia que narran. King Von era un narrador cuyas historias resonaban con autenticidad. Pero la última grabación muestra una perspectiva diferente. Un individuo que aún está vivo, quizás mirando un teléfono o una pieza de arte callejero, tal vez riéndose de algo que ocurre cerca. En el momento capturado, no podemos decir si Von estaba en estado de miedo o simplemente en presencia de peligro. La falta de claridad deja espacio para la especulación y la mala interpretación. El legado de King Von no está definido. Si el clip realmente muestra a Von caminando tranquilamente, conversando con un amigo, podemos imaginar una versión diferente de su historia, un hombre que vivió su vida, pero que aún así quedó atrapado en una situación peligrosa que el clip ahora expone. Comprender el contexto del momento, lo que él estaba mirando, o lo que estaba haciendo, puede alterar la manera en que los fanáticos y críticos lo perciben. La difusión del clip también resalta el papel de los medios de comunicación. Cuando el clip apareció por primera vez, muchos comentaristas expresaron preocupación por la posibilidad de una mala interpretación. Algunos creían que el video había sido preparado o que la imagen había sido editada para presentar una narrativa particular. Sin embargo, el hecho de que la grabación muestre el cuadro exacto en el que se ve a un oficial de policía disparando un tiro, y las reacciones posteriores, proporciona un ancla visual concreta que no puede ser ignorada. El clip invita a los espectadores, que han pasado horas revisando teorías, a evaluar la veracidad de sus especulaciones frente a un punto de referencia tangible. Cuando el clip fue publicado, expertos examinaron minuciosamente su autenticidad. Troplo Ross, con experiencia en análisis forense de video, confirmó que la crudeza de la grabación coincide con la salida estándar de una cámara de seguridad, baja resolución, cuadros intermitentes y sin ediciones visibles de postproducción. Que la grabación probablemente provenga del teléfono de un transeúnte o de una cámara de seguridad es un fuerte indicador de autenticidad. Aún así, la ausencia de pruebas definitivas permite que los teóricos de la conspiración propongan explicaciones alternativas. Su análisis de reproducción en cámara lenta sugiere que un solo disparo podría ser la causa. Estos argumentos encuentran eco en línea, mostrando el deseo del público por claridad. Cuando el clip se volvió viral, una avalancha de comentarios inundó Internet. Algunos canales se centraron en la autenticidad, otros en las implicaciones legales. Un productor, conocido por su análisis forense de video, concluyó que la crudeza del clip es consistente con una grabación de cámara de seguridad sin editar. Sin embargo, las teorías basadas en la reproducción en cámara lenta siguen circulando. Sugieren que un solo disparo realizado por un individuo desconocido podría ser la causa. Las teorías, respaldadas por la especulación de la comunidad, subrayan el apetito público. Sin embargo, sin pruebas definitivas, los teóricos de la conspiración continúan tejiendo narrativas alternativas. Sus argumentos, a menudo basados en la reproducción en cámara lenta, sugieren que un solo disparo de un individuo desconocido podría ser la causa. Estas teorías encuentran resonancia en comunidades en línea, ilustrando el hambre del público por respuestas. El clip se difundió como pólvora en las redes sociales. Cada vez que se compartía empujaba las imágenes al siguiente feed, al siguiente hilo de comentarios, al siguiente momento de especulación colectiva. En cuestión de horas, apareció la portada de varios sitios de entretenimiento, mientras que un puñado de medios convencionales comenzó a entrelazarlo en historias. The murder of King Von, the affidavit further disclosed that confidential witness one knew that Lil Durk placed other sobre el misterio persistente que rodea la prematura muerte de King Von. Los fanáticos, muchos aún aferrados a la esperanza frágil de que el clip pudiera mostrar un lado diferente de la vida de Von, acudieron en masa al video, reproduciendo cada cuadro, cada pausa en las imágenes temblorosas y granuladas, buscando pistas ocultas en lo ordinario. A medida que la historia se desarrollaba, la discusión rápidamente giró hacia la cuestión de la autenticidad. Troplo Ross, un analista forense de video con reputación por diseccionar grabaciones temblorosas de teléfonos, intervino en la conversación. Sus comentarios fueron breves pero llenos de detalles técnicos, señalando la baja resolución del clip, su tasa de fotogramas intermitente y la ausencia de cualquier edición clara en postproducción. Lo que ves aquí es exactamente lo que capturaría la cámara típica de un espectador casual, escribió. También señaló cómo el audio captaba el tráfico distante y un disparo único y tenue, lo cual coincidía con la cronología del incidente reportado por la policía. Su evaluación proporcionó un ancla sólida para los espectadores que de otro modo se ahogaban en un mar de especulación. Sin embargo, la autenticidad era solo el comienzo de una compleja red de narrativas que se desplegaría en los días siguientes. Los teóricos de la conspiración, siempre rápidos para convertir una laguna en una historia, centraron su atención en el único detalle que parecía desafiar la explicación oficial: el disparo solitario que parece puntuar el clip por lo demás silencioso.
En una serie de análisis en cámara lenta publicados en foros comunitarios y plataformas de intercambio de videos, argumentaron que al entrelazar imágenes temblorosas, fragmentos de audio y escenarios imaginados, estas teorías ganaron fuerza, resonando tanto en páginas de fanáticos como en secciones de comentarios de noticias. El papel de los medios en la formación de la narrativa no puede ser subestimado. Un puñado de medios, al reconocer el potencial sensacionalista del video, estructuraron su cobertura en torno a la misma incertidumbre que hacía que las imágenes fueran tan cautivadoras. Un titular decía: ¿sigue vivo King Von? Imágenes virales desatan debate. El artículo acompañante dividía su narrativa en dos partes, una presentando los hallazgos forenses de Troplo-Ross y la otra recopilando voces de fanáticos y teóricos de la conspiración. Al presentar ambos lados como igualmente plausibles, el artículo amplificaba el misterio, dando al público una historia continua para analizar y discutir. En medio de esto, varios segmentos de noticias locales destacaron la crudeza de las imágenes, su falta de manipulación digital, y cómo tal autenticidad podría influir potencialmente en una investigación legal. En el ámbito legal, las fuerzas del orden tomaron el video en serio. Los informes policiales indicaron que las imágenes habían sido incautadas como parte del proceso de recolección de pruebas durante la investigación de la muerte de Von. La presencia del video en el dominio público generó preguntas sobre la admisibilidad de contenido generado por usuarios en la corte. Analistas legales especularon que, si se demostraba su autenticidad, las imágenes podrían corroborar o contradecir la narrativa policial. El potencial de que el video se convirtiera en una pieza clave de evidencia añadió un nuevo peso a la cuidadosa preservación de sus metadatos y cadena de custodia, un asunto que solo se mencionó brevemente en los primeros informes pero que ganó importancia a medida que la historia avanzaba. Mientras tanto, para los fanáticos, el video se convirtió en algo más que una fuente de especulación, se volvió un santuario. En publicaciones de homenaje, los seguidores compartieron sus recuerdos de la música de King Von, describiendo cómo el video parecía una parte del hombre que había desaparecido. Algunos escribieron mensajes conmovedores en Instagram, mientras otros publicaron el video en sus propias historias, agregando una leyenda que decía: si esto es una parte de él, honramos al verdadero Von. De esta manera, las imágenes, fueran genú los críticos musicales, señalaron que la presencia del clip podría alterar la manera en que los críticos perciben el arte de King Von. Si el clip realmente mostraba a Von caminando tranquilamente, riendo, quizás incluso interactuando con amigos, la narrativa de un rapero endurecido y astuto a la calle se complicaba por un vistazo a un lado más ligero y humano. Algunos analistas sugirieron que esto podría influir en los lanzamientos póstumos de su música, lo que potencialmente llevaría a las discográficas a considerar incluir pistas inéditas que capturen momentos más personales. En este contexto, el clip sirvió como catalizador para una conversación más amplia sobre cómo construimos y reconstruimos las narrativas de artistas que fallecen demasiado pronto. Mientras el debate continuaba, la conversación en torno al propio clip se volvió más matizada. Mientras algunos espectadores empezaron a inclinarse hacia la narrativa oficial, citando la validación forense de Troplo-Ross, otros permanecieron escépticos, insistiendo en que el único disparo no podía ser descartado tan a la ligera. El hambre del público por claridad llevó a los expertos a reexaminar el clip con nuevas herramientas, reproducirlo a diferentes velocidades y analizar la forma de onda del audio en busca de anomalías. La discusión se expandió más allá de la autenticidad del clip para cuestionar los problemas sistémicos más amplios que conducen a tales tragedias: la prevalencia de armas de fuego en ciertas comunidades, los protocolos de respuesta policial y las formas en que la cobertura mediática puede influir en la percepción pública de la violencia. Además de los aspectos forenses y mediáticos, la publicación del clip también impulsó un diálogo sobre la ética de compartir contenido potencialmente gráfico. Varios grupos de defensa intervinieron, instando a los espectadores a considerar el impacto en la familia y los amigos de Von, recordando a las audiencias que lo que podría ser un video viral casual también es una pérdida personal para quienes lo conocían. Esta capa adicional de sensibilidad llevó a algunos medios a incluir advertencias antes de reproducir el clip, mientras que otros argumentaron que la transparencia era primordial. La tensión entre el interés público y el duelo personal destacó el terreno complicado que las plataformas digitales modernas navegan al tratar con tragedias de la vida real. Al final de la primera semana, el clip se había convertido en algo más que una sensación viral. Se había transformado en un punto focal para una discusión continua. Tanto los fanáticos como los críticos lucharon con el conocimiento de que una sola pieza de metraje podía evocar tal espectro de reacciones, todas derivadas de la misma instantánea cruda y sin editar, capturada en un momento de la vida cotidiana en la calle. En última instancia, el recorrido del clip desde una grabación temblorosa de teléfono hasta convertirse en una piedra angular del debate público subraya el poder de los medios para moldear narrativas sobre los vivos y los muertos. Ya sea que el metraje permanezca como una pieza definitiva de evidencia o como un catalizador para la especulación,
se mantiene como un testimonio de la influencia perdurable de la narración visual en la era de las redes sociales. La conversación que estalló a su alrededor, alimentada por el análisis forense, el encuadre mediático y el anhelo colectivo de cierre, ejemplifica cómo un solo evento, capturado en un cuadro sin pulir, puede expandirse hacia afuera, remodelando percepciones, provocando escrutinio legal y manteniendo viva la memoria de una figura cuya influencia llegó mucho más allá de la pantalla. En última instancia, el recorrido del clip desde una grabación temblorosa de teléfono hasta convertirse en una piedra angular del debate público subraya el poder de los medios para moldear narrativas sobre los vivos y los muertos. Ya sea que el metraje permanezca como una pieza definitiva de evidencia o como un catalizador para la especulación, se mantiene como un testimonio de la influencia perdurable de la narración visual en la era de las redes sociales. La conversación que estalló a su alrededor, alimentada por el análisis forense, el encuadre mediático y el anhelo colectivo de cierre, ejemplifica cómo un solo evento, capturado en un cuadro sin pulir, puede expandirse hacia afuera, remodelando percepciones, provocando escrutinio legal y manteniendo viva la memoria de una figura cuya influencia llegó mucho más allá de la pantalla.